Hoy vamos a estar nuevamente en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, enfocados en el versículo 6 y 7. Y he titulado el sermón de hoy, Cristo, la plenitud prometida. Estaba yo charlando con un joven no hace mucho, hace como 2 semanas. Yo juego baloncesto y yo soy el bisabuelo y a veces el abuelo en la cancha, porque ahí todo el mundo tiene 12, 13, 14, 15, 17, 20, 25 años y yo tengo 45. Entonces usted puede ver que yo soy la cara un poquito mayor en la cancha. Y yo uso el baloncesto como un medio de ministerio. Lo uso para conectarme con los muchachos y a veces los muchachos se abren. Así fue, por ejemplo, que conocí al joven que se bautizó hace como 2 o 3 semanas, a Reyes, y unos cuantos jóvenes que están viniendo al culto en inglés. Así fue que los conocí. Pero se abrió un muchacho no hace tanto y me comentaba sobre un vacío que él sentía. Un vacío. Y eso es interesante porque ustedes saben, en nuestra sociedad hay un montón de fuentes de placeres. Una fuente de placer muy abundante es pues la comida. Qué rico es comer, especialmente cuando comes lo que te gusta comer. Otros placeres, las compañías, ¿verdad? Qué rico es estar con alguien que te complementa o con quien tienes cosas importantes en común. Pero hay otras fuentes de placeres bastante dañinas y usualmente los jóvenes carentes de sabiduría pues se involucran en ellas. Las drogas, el licor, estas actividades delictivas que por alguna razón le hacen sentir bien y lo hacen. Pero todas esas fuentes de placeres tienen un precio, no vienen gratis. Mientras que el beneficio de comer es pues estar nutrido y lleno, y de la compañía hay una satisfacción de complementación. En las drogas lo que hay es una adicción y una falta de satisfacción eterna. En el licor pues lo mismo, en el cigarro igual, y en el darle rienda suelta a los placeres sexuales causa la misma cosa. El vacío sigue, pero también el deseo de una vida plena. Y a eso se debe que el joven expresó su vacío interno. ¿Y qué puede llenar ese vacío? Nosotros somos buenos constructores, fabricantes, y de vez en cuando fabricamos la solución al vacío. Y resulta ser que el producto final te deja más vacío. Está peor que cuando comenzó, porque ahora tiene la mala experiencia. Pero el deseo de una vida llena, de una vida plena, permanece, porque tanto usted como yo fuimos creados por Dios para disfrutarla. A eso se debe de que cualquier cosa que sirva de amenaza a esa vida, la rechazamos, porque no es natural. Lo natural es querer una vida plena. ¿Cómo alcanzarla? En nuestro pasaje hay una promesa de plenitud. El contexto de nuestro pasaje es bélico. Cuando llegamos al libro de Isaías, por ahí de 700 años antes de Jesús, eso hace rato, 2700 y pico de años, Israel ya estaba dividida en 2 secciones. La sección del norte le decían Israel, la sección del sur le llamaban Judá.
e imperios estaban surgiendo y amenazando la estabilidad de las naciones. Surgió el imperio babilonio, del cual nosotros leemos en varios lugares en la Biblia y que es el enfoque del libro de Daniel. Pero luego tenemos Siria y Asiria. Y ambos estaban peleándose por supremacía. Israel en el norte quería confabularse con Asiria para atacar a Judá, porque se odiaban. Oiga, los del norte odiaban a los del sur en la misma nación. Se convirtieron, más bien dicho, en dos naciones. Y cuando Judá escucha de lo que está pasando en el norte, ellos se estremecen. Y la Biblia dice que se sentían así como cuando una tormenta pasa por los árboles y los árboles se quieren caer. Así se estremecieron cuando supieron de esta alianza que estaban cocinando en el norte. El Señor entonces les envía una promesa, les da una promesa de alguien que iba a venir a traer plenitud a su vida. El deseo de plenitud es solamente relevante si tú sientes el vacío. Si te sientes bien en donde estás, pues ¿para qué estamos hablando de eso? Por ejemplo, usted sabe que lo que hace la comida más rica es el hambre. Recuerdo yo, mi mamá es una persona muy interesante, porque mi mamá quiere darme comida siempre. Y resulta ser de que no tengo hambre. Eso pasa todo el tiempo. En República Dominicana le decimos mami a la mamá, independientemente de qué edad tenga uno. Ella no es la jefa, ella es mami. Pero a mí me gusta eso de jefe a propósito. Quisiera que mis hijos me dijeran jefe. Pero que se sentiría rico, ¿verdad? En El Salvador no dicen jefe, ¿verdad? Ay, qué lástima, ¿verdad? Yo quisiera que me dijeran jefe como los mexicanos, sí. Especialmente la mujer, pero la mujer nunca me dice jefe. Ella es la jefa. Bueno, el asunto es de que cuando yo estoy ahí en mi casa y mi mamá siempre me quiere dar de comida y yo a veces estoy lleno y mi esposo y mi mamá me dice, oye, pero cómete algo que está rico. Pero si uno no tiene hambre, ¿qué es rico? Nada. La plenitud es relevante cuando se siente el vacío. Y lo curioso del caso es de que cuando uno dirige su vida, siente el vacío. Lo cual es opuesto a la percepción que el mundo nos da. El mundo nos vende la idea de que usted tiene control de su vida. Usted es el jefe de sí mismo. Usted es el capitán de su barco, se nos dicen de forma poética. El piloto de su nave. El problema es que a cada rato nos andamos estrellando. Y yo soy el piloto, pero yo no estoy llegando a ningún lado. El avión se quedó estancado y como una de esas máquinas de correr, corro, pero no voy para ninguna parte. El pasaje nos presenta a alguien que sí puede llenar el vacío y sí puede traer plenitud a nuestras vidas. Este es un príncipe prometido. Leamos Isaías 9, 1 al 7. Mas no habrá oscuridad, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Can you go back to the previous slide, please? Lo que nosotros vemos en este pasaje es la promesa de un libertador. A pesar de que Judá en el sur se encontraba amenazado por las alianzas del norte, el Señor les promete a alguien quien los iba a librar. Este pasaje contiene lo que en teología nosotros llamamos doble cumplimiento. Esto tuvo un cumplimiento inmediato y cuando te lees Isaías te das cuenta de quién, pero también tiene un cumplimiento más adelante, puesto que este pasaje es lo que nosotros llamamos un pasaje mesiánico, hablando del Mesías, del Cristo, de Jesús. Notarás entonces que la promesa, muy rara, ¿verdad? Porque estamos hablando de un contexto bélico y quien iba a librar a Israel era un niño. Cuando nosotros pensamos en guerras, nunca pensamos en niños. ¿Qué tiene un niño que ver con guerra? Pues un niño es indefenso. Por eso es que nosotros tenemos tantas leyes para protegerlos, porque ellos no se pueden proteger por sí mismos. Necesitan a alguien que vele por ellos, pero este niño es diferente. Este no es cualquier niño, pero este niño es para el pueblo, para usted y para mí. Un niño le incluye a usted y a mí. Es nacido. Hijo nos es dado. Nota que no es nuestro hijo. Él es hijo y a nosotros se nos ha dado este hijo. Pero no es cualquier hijo. Principado sobre su hombro. En otras palabras, es realeza. Es realeza. No es un niño cualquiera. Es un niño príncipe. ¿Príncipe de qué? ¿Sabe que nosotros tenemos un interés rarísimo con realeza? Para mí es raro porque desde mi perspectiva todo lo que tiene que ver con realeza en este mundo es malo. Un rey es rey porque por virtud de que nació de fulano de tal, no por méritos personales. Y todos los de la realeza, los condes y qué sé yo, son dueños de tierra. De hecho, en esencia, toda la tierra de Canadá, ¿sabe que no le pertenece a los canadienses? ¿Usted no sabía eso? Le pertenece a la realeza inglesa. Por eso es que cuando hay alguna
tensión, usted ve que hay algo que pasa en Inglaterra. ¿Y usted sabía que la gran mayoría de tierra en Inglaterra no pertenece a la gente cuya propiedad ahí está? Pertenece a los condes, que le han dado autorización a construir ahí. ¿Por qué? Porque hace 300 años se adueñaron de eso, se hicieron reyes y pues ahí están. El concepto de realeza a mí no me llama mucho la atención. Ellos se hacen dueños de todo, no tienen mérito alguno para hacerlo, simplemente son hijos de fulano de tal y ya. ¿Y usted qué puede hacer al respecto? Nada, porque usted no es hijo de fulano de tal, ellos sí. Pero este príncipe es diferente. Es diferente. Porque Él es nuestro, se nos es dado. Hay una conexión especial con Él. Él carga encima el peso del reino. Mientras que las realezas le ponen encima el peso a la gente, quien pagan los impuestos y mantienen su estilo de vida. El palacio de Buckingham, ¿quién paga eso? Los impuestos de los ingleses. ¿Por qué? Porque ellos son la realeza, hay que darle su cosa. Este no, él carga en sus hombros el peso del reino y por eso es que se llama admirable consejero. Si yo fuera a traducir esto, le quito esa coma porque realmente es una frase. Es un admirable consejero. No es que es admirable y consejero. Es es junto. Es que su consejo es admirable. Es que su consejo es bueno. Pero es Dios fuerte. No como el panteón griego que tiene a Zeus y Apolo, que son conceptos humanos glorificados. Este Dios es diferente. Es el que habla y las cosas llegan a existir. Pero es Padre eterno y eso es curioso. Porque ¿cómo que es hijo y es padre? ¿Y cómo es que nace pero es eterno? Porque se nos es dado, Él vino y se hizo hombre y príncipe de paz. Entonces, al analizar este verso, usted puede darse cuenta de que sí se puede vivir una vida plena a través del niño que se nos es dado. A través de Jesucristo, ese vacío entonces puede desaparecer. Quiero enfocarme en estas descripciones del Hijo. Primero se nos dice que es un admirable consejero, por lo tanto Él nos da consejo sabio y en Él hay plenitud en su dirección. 2 slides forward, please. There you go, that's it. Consejo sabio, plenitud en su dirección. Pelegoet es el término en griego, en hebreo, las dos palabras que dan a entender que no es un buen consejo lo que Él te da. Hay buenos consejos. ¿Cuál es un buen consejo? Aquel que calza con la situación y que te permite tener el mejor resultado. Este es un buen consejo. Pero hay tantas variantes, ¿verdad? Que uno no tiene control de las cosas. Hay buenos consejos que terminan siendo malos. Un ejemplo. Vimos una van. Usted sabe que yo tengo una penitencia con vehículos. Vimos una van. No tenía historial de accidente. Un solo dueño. No tenía accidentes. Un solo dueño. Va bien la cosa, ¿verdad? Ok. 70,000 millas. No está mal, ¿verdad? ¿No? ¿No? Para una van, no. La diseñan para que se corra, ¿verdad? Ok. Se veía bien. No tenía ni siquiera óxido. Y el precio estaba bueno. Y llamo yo a un familiar y le pregunto, oye, ¿qué piensas? Dice, no, cómprala. Si tú no la compras, la compro yo. Usted también la compraría, ¿verdad?
¡Ay, qué martirio! La compramos y como ya al mes, eso era un montón de problemas. Nosotros incluso pagamos para ver el historial del vehículo, no el Carfax. Hay otros que te dan todo, supuestamente. Y pagamos para verlo y todo estaba bien, excepto la van, que no estaba bien. La van la compramos como por 10,000 o 12,000 dólares. El precio estaba bueno y le hemos metido como 7. Ahora está bien y Amanda dice, esta van es un amargo recuerdo, yo quiero salir de ella. Aunque está bien, no quiere ni verla. Un buen consejo. Pero terminó siendo mal consejo por las variantes desconocidas. Pero ¿quién es nuestro consejero? Padre eterno, príncipe de paz. Él no es el príncipe de Gales. Él es el príncipe de paz. Por lo tanto, aquel que habló y el universo vino a existir. O como dice Hebreos, aquel que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, es aquel que da el mejor consejo posible. Pregunta, ¿es Jesús tu consejero? Antes de tomar decisiones, le consultas en oración. ¿Qué tan familiarizado estás con su corazón expresado en la Biblia? Allí su corazón ha sido derramado y podemos conocerle. Como dijo Jesús mismo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te invito a que uses el consejo del que todo lo sabe. ¿Qué decisiones tienes que tomar hoy o mañana? ¿Qué situación estás pasando y necesitas actuar? No actúes sin el consejo de Cristo. El pasaje también nos dice que Él es Dios fuerte. El Gibor es el término en hebreo. Él significa Dios y Gibor es lo que se traduce como fuerza. Pero Gibor es una fuerza militar a propósito, es una fuerza bélica. Es cuando nosotros hoy no utilizaríamos la palabra fuerza, sino poder. Un poder militar, un poder bélico. Por lo tanto, podríamos traducir esa frase, Dios fuerte, en guerrero fuerte. Y esto nos traería plenitud en su protección. En América Latina han habido muchos conflictos. ¿Se ha dado cuenta? Costa Rica siempre tiene problemas con Nicaragua. ¿Verdad que sí? A veces en la pura Centroamérica hay de vez en cuando algunos problemitas entre los países. A veces es en el sur, ¿verdad? Que los chilenos tienen problemas con los argentinos y con los otros vecinos, porque hay algunos que dicen que les robaron la costa. Los chilenos les robaron la costa, dicen ellos. Y los chilenos dijeron, no se lo robamos, se lo ganamos. Pero ahí están todos los conflictos. Pero ¿se ha dado usted cuenta que nadie tiene conflicto con Puerto Rico? ¿Se ha dado cuenta? No, ahí no hay problema. ¿No? Nadie se mete con Puerto Rico. ¿Por qué? El gigante del norte. Tócalo, atrévete. Atrévete. ¿Y quién se atreve a meterse con Puerto Rico? Porque Estados Unidos, el país fuerte, lo defiende. Al punto tal que nadie se atreve. Ni se atreve.
Puerto Rico tiene un montón de problemas, pero ese no es uno de ellos. Nadie va a invadir a Puerto Rico, nadie se va a meter con ellos hasta donde yo sé, porque hay un guerrero fuerte detrás que lo apoya. Y Cristo es ese Dios fuerte, ese guerrero fuerte. Hermanos, hay batallas que tumban a uno, ¿verdad? Hay batallas que uno dice, oye, ¿cómo voy a salir de esta? Hay días que usted apenas puede esperar para que termine. Y en el caso de algunos de nosotros no es días, son años, o un año. Oye, ¿qué año verdad? Ay, mi madre. Pero Cristo es ese guerrero fuerte que nos apoya. Pero para que tener y gozar y disfrutar de su apoyo, hay que estar bajo su tutela. No, a Ucrania lo invadieron porque no tenía esa cobertura, pero a Puerto Rico no. Y usted está bajo la cobertura del guerrero fuerte. ¿Confía usted en Cristo en medio de sus pruebas? En medio de sus penurias, usted tiene ese apoyo que le garantiza la victoria. ¿O dependes de tus propios recursos? Yo sé que cuando yo dependo de mí, las cosas no salen bien, porque yo necesito la cobertura del Altísimo. Él es ese guerrero fuerte. Finalmente, el pasaje nos habla del príncipe de paz. Por lo tanto, podemos tener plenitud en su reconciliación. La palabra paz o shalom, ustedes han oído la palabra shalom, obviamente. Shalom es una frase que la palabra shalom no está limitada a la ausencia de conflicto. El shalom era la integridad del individuo. De hecho, ese era el saludo y sigue siendo el saludo de los judíos entre ellos. ¿Se acuerdan cómo se dice saludos en hebreo? No. Shalom Aleichem. ¿Se atreve a repetir eso? Shalom Aleichem. Pero tiene que ser hem. Como que tienes un catarro. Shalom Aleichem. Paz sea contigo. La paz sea contigo. Es la integridad sea contigo. No es ausencia de conflicto. Es la permanencia del individuo a pesar de los conflictos. Y esa es la paz que este niño vino a traer. Pero a veces el concepto de paz implica reconciliación. Mateo capítulo 5, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? ¿Saben ustedes? A propósito, vamos a gozarnos con eso. Esa cosa que le ponen a los bebés cuando están llorando para que dejen de llorar, ¿cómo se llama? Se llama Pepe. Ay, carambas. ¿Y qué tiene que ver Pepe con eso? Y en El Salvador le dicen Pepe también. ¿Ah? Ok. En Puerto Rico y República Dominicana le dicen bobo. Y en México, chupón. Y en Venezuela, chupa. Y en Colombia, chupón. Oye, pero eso de Pepe está raro. ¿Saben cómo se dice en inglés?
Pacifier. Y si traducimos eso, ¿qué sería? Pacificador. Porque como que le trae paz al muchachón, ¿verdad? Lo deja tranquilo, lo tranquiliza. Bienaventurados los pacificadores, y en lo que esta frase implica es alguien que es un mediador de paz. Que donde hay conflicto trata de traer paz. Y es llamado hijo de Dios porque Dios es nuestro príncipe de paz. Es Cristo quien nos trae paz. Si quieres vivir una vida plena, no hay vida plena sin paz. Eso es lo primero. Usted puede ser la persona más rica del mundo. Si no tiene paz, su riqueza le sirve para nada. Él es el príncipe de paz. Si quieres vivir esa vida plena y llenar ese vacío, necesitas el consejo sabio de Cristo. Necesitas la fuerza de Cristo y necesitas la paz de Cristo. Por lo tanto, te invito hoy a que vivas bajo su consejo, su poder y su paz. Esa es la única forma en que en esta vida vas a sentirte lleno. Me encanta el Salmo 1 y con esto quiero cerrar. Perdón, Salmo 23. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oye, en presencia de los angustiadores. ¿Usted tiene algún angustiador? Oye, eso está duro. Unges mi cabeza con aceite. Es un escogido de Dios cuando hay angustiadores. ¿Y cómo termina el verso? Mi copa está rebosada. No está vacía. Rebosada. ¿Por qué? Porque Jehová era el pastor. Ese mismo Jehová es el niño que nació. Es el príncipe de paz. Hay vida plena en Jesucristo. Te invito a que las aceptes. Si tú no has venido a Cristo, acepta la vida plena que hay en Jesucristo. Y si eres cristiano, déjate guiar por su consejo. Accesa su poder a través de nuestro Santo Espíritu y goza de la paz del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti hay paz. Hay sabiduría y hay fuerza. Gracias, Padre de la gloria, porque ese niño es nuestro Salvador, en quien creemos y a quien adoramos y para quien vivimos. Te doy gracias porque esta vida plena es posible por sus méritos. Ayúdanos a hacer la realidad hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos.